Bueno, ahora sí, mientras veo que los vamos habilitando la sala y se van conectando, vamos a empezar con la conferencia, es la primera del mes de marzo, y bueno, esto es la charla de hoy, en la charla de hoy van a estar Georgina Stico. Georgina es fundadora y directora de Grow, que es una consultora de género y trabajo líder y referente en Argentina y en la región, además de advisor del W20, y va a estar comentando este tema María Angélica Grisolía, que es abogada y socia del estudio Beretta Godoy, y primer miembro en la mesa de la Bolsa de Valores, el primer miembro mujer, tiene ese honor, y el tema que vamos a estar, el tema que van a estar ellas presentando hoy, si querés podés ir directo a la presentación, Georgina. Ahí voy. Bien, el tema que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con la ratificación del convenio de la OIT, del cual la Argentina ratificó hace muy poco tiempo y que tiene que ver con la erradicación de la violencia en los espacios laborales, con enfoque de género, y encontramos con que entre muchos socios de la Cámara y amigos de la Cámara había muchas preguntas sobre, digamos, en muchos casos sobre qué significaba esto para las empresas y las organizaciones, pero también cómo transformar a las organizaciones, porque en muchos casos estos cambios de la sociedad son más rápidos que los ritmos de las propias empresas, entonces faltan herramientas para entender cómo ayudar en la transformación y que se dé de manera positiva. Así que te dejamos, Georgina, para arrancar la presentación. Dale, buenísimo. Bueno, cualquier pregunta me van, somos así como poquitos, así que me detienen, me abren, nada, como hagan en el momento, así vamos haciendo esto como un diálogo. En principio me gustaba, o me parecía interesante como repensar por qué ahora, ¿no? ¿Por qué en este momento es que estamos hablando de estos temas? ¿Por qué ahora es que se ratifica este tipo de convenios? Entonces, es clave entender cómo un convenio como este convenio 190 es también producto de un cambio social que se viene dando ya hace muchos años, pero que evidentemente ha tomado un carácter más crítico o más de sensibilidad social a partir del Ni Una Menos del 2015, ¿no? Este movimiento que empieza en la Argentina para visibilizar en realidad, en este caso, la violencia específicamente sobre la violencia de género, que llegó a nivel mundial, hizo poner en la mesa un tema que antes no estaba, que tenía que ver sobre cómo son nuestras relaciones vinculares, ¿no? ¿Qué pasa en estas relaciones de género y cómo estas relaciones de género, que en este caso se plantean en un ámbito más social, también, o más público, tiene que ver con cuestiones que pasan también en el ámbito laboral? En este sentido, hubo como una serie de hechos en el 2017, como el caso tan conocido de Harvey Weinstein, que fue el Me Too, que retomó esta consigna del Me Too, que en realidad ya tenía varios años, pero que se hizo viral con todos los casos de violación. En el mismo mes en Argentina, esto fue lo del caso de Harvey Weinstein, fue al principio de 2017, fines de 2017, estuvimos con el caso de Ari Paluch, que no sé si lo vieron, que fue en este caso en un canal de televisión, estaba filmando él, bueno, acosando a una compañera. Y sin embargo, es decir, después de estos casos todavía en la Argentina el tema estaba y se charlaba, pero no llegaba a tomar como la presión que nos imaginábamos que iba a tomar. Tuvo que pasar el caso de Telma Fardín en fines del 2018, con el Mirá cómo nos ponemos, para que las instituciones llegaran a dimensionar la problemática, ¿no? Llegaran a pensar que había algo en relación a las instituciones como empleadoras que tenían una responsabilidad y que esa responsabilidad no se estaba asumiendo, no se estaba tomando, no se veía, ¿no? Hasta ese momento era como que esto es un problema de otros, es un problema más puertas adentro y no tenemos algo para hacer. Entonces, en este sentido, fue clave, fue así como inmediato el impacto que tuvo el caso de Telma Fardín. Esto fue en diciembre y ya en ese enero de 2019 lo que pasó como lo que nosotros llamamos una lluvia de pedidos en relación a los protocolos, donde las instituciones empleadoras salían a querer armar protocolos y tener sus propios protocolos,
y donde nosotros, así como tantas otras organizaciones, también pusimos un parate de decir, bueno, esto, para hacerlo bien, no significa simplemente copiar un protocolo contra la violencia laboral de la noche a la mañana, sino que requiere también un proceso interno de las instituciones para repensar qué significa cuando hablamos de violencia, qué significa cuando hablamos de violencia laboral, y hasta qué punto, qué es lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Cómo son esas actuaciones que se pueden hacer. Pero para enmarcar un poco como esta temporalidad. Esto fue enero del 2019 y en junio del 2019 fue cuando surge el convenio esperen que me pasé ahí, el convenio de la OIT, y surge que fue súper interesante porque hay todo un consenso de todos los países, es decir, no se sabía no se sabía si iban a hacer recomendaciones, es decir, fue también una gran sorpresa que haya sido un convenio y que fuera un convenio vinculante, ¿no? ¿Qué significa? Que invitaba a los países, obligaba a los países que ratificaran a ser medidos por la IT para entender cómo era la aplicación de este convenio, ¿no? Es decir, el convenio tiene convenios intervenientes y tiene las recomendaciones que son las 206, pero las recomendaciones tienen ámbito más de sugerencia, el convenio no, es de ámbito ya obligatorio para aquellos países que van ratificando. En este sentido, los primeros países que ratificaron fueron Uruguay y las Islas Fiji, y después siguió Argentina, que el proceso terminó hace muy poquito, hace unas semanas, con la entrega de la documentación a la OIT, ¿no? Hay como dos momentos en esta ratificación, cuando el Estado decide, en nuestro caso, del Senado y de diputados, y por otro lado, cuando se entrega este papel en la OIT. Entonces nosotros ya entramos en este proceso, ya está finalizado, es decir, finalizada esta primera etapa, y ahora nos queda todo por venir, ¿no? Repensarnos desde los ministerios de trabajo, y repensar junto a los sindicatos, y repensar junto a las cámaras empresarias, cómo va a ser esa aplicación, ¿no? Esa aplicación tripartita, una aplicación que se entiende va a ser muy complicada también porque aborda a todos y todas las trabajadoras en todos sus ámbitos, habla particularmente de los trabajadores en la informalidad, entonces hay que pensar estrategias para ver cómo llegar a ellos. Y algo que es sumamente interesante en relación a este convenio es que entiende y se basa de esta idea más interseccional. Entiende que hay determinadas relaciones de poder que se ejercen dentro del trabajo, hay una cultura dominante que favorece que estas relaciones se sostengan, y lo que viene este convenio es a invitarnos a repensar estas relaciones para lograr justamente tener como relaciones más sanas dentro del espacio laboral, y repreguntarnos cómo muchas naturalizaciones que tenemos en relación a la violencia es necesario modificarlas. Decimos que el convenio también tiene una mirada interseccional, porque ¿qué significa? Que se tiene en cuenta que afecta de manera desproporcionada, sobre todo a mujeres y a otros grupos vulnerables, donde en otros grupos vulnerables están las otras identidades, los grupos de personas migrantes, entre otros, ¿no? Entonces, esto también nos abre la puerta a poder analizar esta violencia, cómo se afecta en el día a día en los y las trabajadores, dependiendo de sus grupos de pertenencia. Cualquier pregunta o consulta nos van avisando. En particular, yendo hacia el caso que tenemos con las mujeres, me parecía interesante al menos como mostrar en este tipo de mapa, que solamente lo que hace es poner juntos un montón de metáforas que se utilizan a la hora de abordar el tema de la inserción laboral de las mujeres, justamente mostrar esta diversidad de situaciones en estas trayectorias laborales, ¿no? Donde no es lo mismo una mujer que está, como se usa la metáfora de una mujer, es en un piso pegajoso, que significa, son mujeres que están en general como servicio doméstico o en actividades relacionadas a las maestranzas, a la limpieza, que muchas veces están en situación de informalidad, que no tienen un nivel educativo muy alto, apenas han terminado el secundario, y entonces donde el hecho de sufrir una situación de violencia laboral también las expone más, en tanto que se sienten más atrapadas, ¿no? Tienen menos posibilidades de poder detener estas situaciones, pero también en pensar que otro trabajo va a ser diferente. Entonces es clave, cuando pensamos también la violencia laboral, pensarla en cómo impacta de manera diferencial a unos o a otros en función de las situaciones de privilegios que nos vayamos encontrando, ¿no? No es lo mismo el caso de las escaleras rotas, que son mujeres también que han tenido, por ejemplo, que pudieron terminar sus estudios universitarios, pero que el peso, el cuidado las hace salirse del sistema, entonces en general ahí la violencia se expresa en otros ámbitos o con otros tenores, ¿no? Pero entender que en cada uno de estos escenarios
cómo se viven las violencias son muy diferentes y las herramientas que tenemos para afrontarlas también somos muy diferentes como personas. Por eso es clave que las instituciones tomen medidas y ahora a partir de esta ratificación van a estar obligadas justamente a tomar medidas para prevenir las situaciones de violencia y para brindar los canales necesarios para generar esta consulta, la escucha, una resolución. ¿Qué es la violencia laboral? Y en este sentido me parecía interesante mostrar la definición directamente que trae el convenio 190 para poder identificar y poner el foco sobre algunos puntos que son claves y son diferentes y que son muy novedosos, ¿no? Por un lado habla de un conjunto de comportamientos, en la versión de inglés se entiende que es como un gradiente de situaciones que puede ser desde algo que no parezca tan grave como puede ser un chiste, a cuestiones muchísimo más graves como puede ser el acoso sexual, ¿no? Pero es este conjunto de comportamientos, de prácticas que son inaceptables y que pueden suceder una sola vez o suelen sucederse de manera repetida. Esto es clave también porque en la legislación argentina que va a tener que ser adaptada justamente a este convenio, habla muchas veces de una repetición. El convenio 190 trae algo de nuevo que no es necesario que se repita para hacer violencia, que suceda una sola vez, es necesario ya intervenir, ¿no? Nos obliga a hacer algo. También este otro punto es clave, porque dice que tengan por objeto que causen, o sea, susceptibles de causar un daño hacia la otra persona, ese daño puede ser psicológico, puede ser sexual, puede ser económico, ¿no? Pero ¿qué significa que tenga por objeto o que causen finalmente algún daño? Que no se enfoca en la intencionalidad de la persona que realiza el acto. Uno puede no tener la intención de tener un comportamiento violento y sin embargo tener un comportamiento violento, ¿no? Entonces, al no involucrar a la intencionalidad, también habilita que esa persona que ha hecho este hecho, esta persona agresora, se habilita como el cambio, habilita la posibilidad de entender de que si se entiende de que está realizando un acto violento, va a poder modificar ese comportamiento y no volver a repetirlo, ¿no? Si nos parábamos en la intencionalidad, es como que perdemos de vista esa posibilidad de cambio y de transformación. En este sentido, ¿por qué es importante que diga que puede ser susceptible de causar un daño? No hay que esperar que el daño se haya sido efectuado. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos al caso más simple. Un chiste homofóbico, un chiste sobre la gordofobia, un chiste en relación a la religión, que sea ofensivo frente a unas personas o un grupo de personas, puede ser que en el espacio donde estamos trabajando no haya esas personas que pertenezcan a estos grupos no se sientan ofendidos ni se sientan discriminados por este chiste. Eso no significa que ese chiste sea violento o que sea agresivo, ¿no? Y nos habilita justamente a dejar de hacerlos. ¿Por qué? Porque el día de mañana estás en otro espacio, haces ese mismo comentario y, bueno, y estás generando un acto de violencia. Entonces es interesante justamente cómo nos invita a repensarnos y a reflexionar sobre cómo actuamos, qué hacemos y qué decimos. Y nos pone en el desafío también de repensar la cultura organizacional, de estar repensando la cultura organizacional constantemente, ¿no? Cada vez que ingresa una persona nueva, no dar por sentado que esa persona se va a adaptar a la cultura de la organización, sino que hay que conocerla y hay que entender justamente también cómo es que esa persona se siente respetada. Que esto también es clave, porque al sacarle el foco en la intencionalidad, pone el foco en la subjetividad. ¿Qué significa? Cómo se siente esa persona que ha sufrido la violencia, ¿no? Cómo lo vive. Es menos grave cuando nadie se siente agredido, pero eso no significa que el hecho, por ejemplo, en este caso, como habíamos utilizado el ejemplo del chiste, sea grave, pero igual lo tenemos que hablar y lo tenemos que abordar. Continuando con esto, me parecía clave entender, bueno, qué pasa con la persona que sufre violencia. Y en este sentido también es clave cómo el convenio 190 une también algunos otros conceptos que antes quizás en otro documento de esta índole internacional no estaban unidos, que tiene que ver con un trabajo digno, con la idea de un trabajo decente, con la idea de un trabajo libre de violencia, ¿no? Cuando estábamos pensando en el trabajo decente, no se estaba pensando en el entorno de ese trabajo, todavía no estábamos, porque como sociedad no nos habíamos dado tampoco como ese debate sobre cómo tiene que ser ese entorno, ¿no? Cuántas actitudes hoy nos damos cuenta que son violentas y en el pasado no las reconocíamos como tales. Como decíamos, atenta a la dignidad de la persona,
daña la integridad de esta persona, pero lo que es clave y sumamente importante es que muchas veces la persona que es víctima de las situaciones de violencia, sobre todo cuando se dan de manera repetida, afecta su salud y su bienestar, ¿no? Hay grandes casos de depresión, de angustia, se siente esa persona que no tiene con quién hablar, que no tiene hacia dónde ir. Hay muchos, también hemos visto en muchos casos problemas de sueño, ¿no? Hay un montón de síntomas que nos dicen también la gravedad que tiene la situación que se vive. ¿Por qué decimos que esto obstaculiza el empleo y obstaculiza las posibilidades de desarrollo de las personas? Porque en general una persona que está sufriendo, o un grupo de personas que está sufriendo violencia, no rinden de la misma manera, ¿no? Es cuando, es decir, no rinden de la misma manera porque no se sienten cómodos con el espacio laboral, porque justamente esto afecta muchas veces también su sueño, afecta su ánimo, tienen muchas veces también casos de depresión. Entonces, esto hay que tenerlo en claro y hay que conocerlo, porque a veces estos síntomas son indicios de que hay una situación que está sucediendo, aun cuando desde las distintas áreas de la empresa o las líderes no las han llegado a visibilizar. Esto es clave porque también hemos visto instituciones donde se ha echado a una persona que denuncia una situación de violencia porque tiene un bajo rendimiento, ¿no? Entonces se justifica que en realidad no se la echa por haber denunciado, sino se la echa por su rendimiento, sin darse cuenta que ese bajo rendimiento está asociado a esa situación de violencia que se ha vivido, ¿no? Esto es algo muy común que nosotras nos venimos encontrando. Ahora, ¿quién ejerce la violencia? ¿No? Que esta es otra gran pregunta que nos hacemos en los espacios laborales. ¿Quiénes son las personas que sienten que tienen el poder de ejercer estos comportamientos violentos sobre otros? A veces tienen que ver, en general, la mayoría de las veces, con un rol jerárquico, ¿no? Tienen que ver con el poder, con personas que tienen poder. Otras veces son personas que son reconocidas dentro de la institución, son líderes informales, no tiene que ser el líder jerárquico, sino puede ser algún par, pero que los y las empleadas lo ven como que son líderes. ¿Por qué decimos que puede ser un campo este? Porque una persona que siente que puede realizar este tipo de comentarios o realizar algún tipo de comportamiento violento, lo hace porque sabe que puede hacerlo, lo hace porque sabe que nadie va a decir nada, lo hace porque nadie, es decir, que no está siendo observado, lo hace porque lo tiene naturalizado, que esa es la forma de ejercer el poder, ¿no? Entonces, en este sentido, es clave que puede ser de manera ascendente o descendente, sí, puede ser un empleado hacia un jefe también, por alguna de estas razones, y que esta manera de cómo se ejerce el poder adentro de una institución es muy propia de cada institución. Como les decía, puede ser el rol jerárquico, como puede ser estos líderes informales, pero también puede ser la red de contactos que tengamos, puede ser la antigüedad, puede ser la edad, puede ser el género, ¿no? El género viene siendo como una clave muchas veces muy repetida, y también las profesiones. ¿Qué quiero decir? En distintos ámbitos, una persona, pues, por ejemplo, de tecnología, puede sentirse que tiene mucho poder, pero esa misma persona está en otro tipo de empresas donde es uno más y deja de tener el poder, ¿no? Por eso es clave entender cómo en las organizaciones se ejerce y se vincula, digamos, el poder, ¿no? Para después poder abordar o tener la posibilidad de pensar otras estrategias para prevenir que sucedan estos comportamientos violentos. Para que vean, esto es en función de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral de la Argentina, que es una oficina que existe ya hace como 10 años y que continuamente viene tomando datos, en realidad en función de las llamadas que se hace a la oficina. Por eso es una oficina que funciona como asesoramiento, no es que tiene datos de todo el país en función de todos los casos que hay, sino simplemente arma sus estadísticas en función de las llamadas telefónicas. En relación a esto, se observa que son víctimas de violencia laboral el 62%, en el caso este el 62% mujeres, y los que ejercen los varones, fíjense que la proporción es al revés, ¿no? Son 68% varones. En general, la clave de género tiene mucho que ver. Pero como mujeres, no es que están las mujeres exentas también a ejercer la violencia. Como se pregunta de manera binaria, no tenemos el dato sobre qué pasa con otras identidades, o no está catalogado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia que en general se observan y que pueden, o que encontramos? Decimos,
y en este sentido adaptamos el iceberg de la violencia de género, que es un iceberg que viene dando vueltas hace un montón, que justamente se usa esta idea del iceberg porque hay cosas que vemos y cosas que no vemos, ¿no? Entonces, podemos llegar a ver la violencia física la vemos, los insultos los vemos, las amenazas los vemos. Son cosas que pasan dentro de nuestro ámbito público, ¿no? Los maltratos en general los vemos, ¿no? Porque está tan naturalizado que podemos estar dentro del mismo espacio y observarlo. Hay otras cosas que no se ven, que tienen que ver con las cuestiones más de hostigamiento, de ciberacoso, porque es más un 1 a 1, muchas veces que pasa por ahí por mensajes de WhatsApp o por llamadas de teléfono. Prácticas a veces discriminatorias que tienen a veces las mismas instituciones, aún sin querer ser discriminatorias, pero porque no tienen en cuenta las desigualdades de los distintos públicos. Hemos relevado temas como humor sexista, las miradas lascivas, el humor discriminatorio, denigrar muchas veces estilos de vida, es decir, son cuestiones que las tenemos tan naturalizadas que aún, aunque pasen al lado nuestro, no las podemos llegar a ver, ¿no? Pero están y son parte de un todo. ¿Por qué decimos que es tan importante a veces abordar sobre estos micromachismos o estas microagresiones que pasan de todos los días? Porque si no atendemos esas microagresiones, lo que sucede es que en esa cultura de trabajo se legitima ese tipo de comportamiento y después habilita que sucedan otras cosas más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos continuamente dejando pasar. En cuanto a qué tipo de violencias se suceden, es lo mismo en cualquier ámbito, pero dentro del ámbito laboral se ve también como es otra manera de categorizar todos estos ejemplos. Se las denomina como de violencia física, o de violencia sexual, o de violencia económica, que son las relacionadas al tema de los salarios, o de los beneficios que se pueden llegar a ofrecer. El patrimonial, que tiene que ver con nuestras pertenencias. Por ejemplo, son casos donde se le roba a un compañero o una compañera de trabajo algo, o se dañan las cuestiones, las pertenencias personales, o las herramientas de trabajo, o las simbólicas, ¿no? La violencia simbólica está hablando de cómo es esa comunicación de parte de la organización, la comunicación institucional, la comunicación de los líderes, que muchas veces lo que hace es que caen estereotipos y a partir de acá se discriminan, terminan teniendo un impacto discriminatorio, ¿no? Hablar solamente, por ejemplo, no sé, hacer una búsqueda de trabajo que esté solamente buscando varones, es una práctica que puede ser discriminatoria. Es discriminatoria, no es que puede ser. En este ámbito, algo que es sumamente interesante en relación al convenio es que habla de todo el ciclo del trabajo, ¿no? Desde el momento en que uno busca trabajo, es decir, y está aplicando a un trabajo, hasta cuando está en ese proceso de selección, hasta cuando forma parte de la organización, hasta cuando se va y se está desvinculando. En todo ese proceso se está abordando estos temas. Y también en el caso de las organizaciones sociales que tienen voluntarios, el voluntario también se lo ve como otro actor, otro sujeto que puede sufrir violencia laboral. Se entiende que si bien no es un vínculo laboral, pasa en un entorno institucional y por lo tanto también los y las voluntarias tienen este derecho, ¿no? de estar desarrollando su actividad en entornos que sean inclusivos, que sean amigables, que no sean discriminatorios. Dicho esto, esperen que tome un poquito de agua. También con datos de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, vemos, estos son datos del 2020, que la violencia más común suele ser la psicológica, que es el 65% de las veces, este tipo de denuncias, y después le sigue, en este año fue la primera vez que apareció, en años anteriores no había aparecido la violencia económica y patrimonial, que tiene que ver con esto que les comentaba, a veces hacer trabajar, no sé, horas extras y no pagar esas horas extras, o reducir el salario sin haberlo consultado previamente. Tiene que ver con la violencia física. La violencia física es muy interesante porque casi el doble de las veces se da entre varones, no se da entre varones, es decir, en una menor, el doble de las veces entre varones que entre varones y mujeres. Entonces hay un índice o una clave de género que hay que siempre entender cuando estamos abordando la violencia, no solamente porque las mujeres desproporcionadamente reciben este tipo de violencia, el 62% de las víctimas son mujeres, en el caso del 2020, sino también por esto mismo que les estaba comentando antes, que tiene que ver con los tipos de violencia que se viven, ¿no? Y la sexual, que para que tengan también como dato, el 70% de las veces que suceden más a las mujeres que a los varones, ¿no? En relación a la pandemia,
es clave entender que aumentaron las llamadas en un 119% de situaciones de violencia laboral en relación al año 2019, que por un lado puede verse a que hay una mayor conciencia social en relación a estos temas, pero también el encierro, por un lado el encierro, como por otro lado los trabajadores, sobre todo esenciales, aquellos trabajadores de comercio, la salud, son las áreas que más denuncias han realizado el año pasado, ¿no? Donde más expuestos han estado y donde también se encontraban esta situación desigual, donde por un lado le estábamos diciendo como sociedad lo importante que era su trabajo por sostener todo un sistema, pero por otro lado no se les generaba el entorno para que pudiera realizar ese trabajo de una manera acorde, decente y digna. Paso un siguiente, y en este sentido, como para también abrir un poco también el debate entre nosotros y nosotras en pensar, bueno, ¿cómo se hace para abordarlo, no? Entonces, el convenio 190 invita a abordarlo de una manera tripartita. ¿Esto qué significa? Desde el Estado, desde los sindicatos, de los empleadores, donde hay una mesa que ya viene funcionando hace varios años, que se reúnen justamente para ver, como para pensar las estrategias de cómo se va a abordar el tema del convenio, entendiendo que el convenio, y estas instituciones tenemos que tenerlo como muy claro, van a estar obligados a tomar medidas en relación a esto, y ahora vamos a ver en las organizaciones. Lo que sí es clave que todos y todas comparten es que se requiere una transformación cultural, ¿no? Tenemos que dejar de naturalizar las violencias, tenemos que permitirnos encontrarnos y repreguntarnos sobre los vínculos que tenemos en el trabajo y cuántas veces hemos naturalizado el comportamiento de algún jefe, en particularmente esto lo nombro porque es muy común, donde justificamos su accionar, justificamos sus gritos, porque esa es la forma que tiene que ser, ¿no? La asociamos a una característica más del carácter de la persona, sin darnos cuenta de que justificarlo de esta manera tampoco le damos herramientas a este líder para ser un mejor líder, le damos herramientas a los y las trabajadoras para poder transitar de la mejor manera posible su trabajo y su labor, ¿no? Y realizar para aquellos que fueron contratados. En este sentido, para nosotros es clave trabajar esto desde 3 niveles. Por un lado, pensar cómo se genera el compromiso de la institución, ¿no? Que muchas veces es a través de una política, a través de un código de conducta, un código de ética, donde el mensaje que estamos transmitiendo es: esto no lo toleramos más, este tipo de comportamientos ya no tienen más lugar, y donde nosotros decimos que es importante esto de poner el cuerpo, ¿no? El hacer firmar a la gente un documento que diga: esto lo leí, entiendo de qué va, marca ese entorno en el cual decimos, bueno, ¿cómo queremos ser tratados en esta organización? Obviamente que es importante tener los protocolos para ante denuncias o ante consultas, porque el mensaje que reciben los y las empleadas en este sentido tienen que ver con: si pasa algo, así actuamos. Habla de la transparencia de la institución, ¿no? Que es justamente de las cosas que el convenio trabaja y aborda, ¿no? Es lo que está solicitando a las instituciones empleadoras, que tengan protocolos de actuación, que sea clarísimo a dónde uno tiene que ir a hacer esta denuncia o esta consulta, cómo se va a trabajar, cómo se va a conformar este comité que va a analizar mi caso, porque cuanto más claro y más transparente sea, es más fácil que las personas confíen en ese sistema y puedan hacer las denuncias y las consultas suficientes. No tenemos que tener temor a que vaya a haber una lluvia de denuncias, porque esto no sucede, no actúa de esta manera, sino en realidad lo que vamos a ver es como que se va ganando confianza a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que se va entendiendo cómo son las actitudes que va tomando la organización. Y lo dejé al final, pero no es para el final para nada, esto tiene que estar pasando todo el tiempo, decimos de estar promoviendo esta transformación cultural, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que los y las empleadas, los y las líderes aprendan otra manera de vincularse? Bueno, para esto hay que tener espacios de diálogo, de escucha, hay que poder reflexionar en conjunto para justamente desnaturalizar determinados comportamientos y promover otros que sean realmente más inclusivos. Y en este sentido, no es solamente para uno dejar de tener determinados comportamientos, sino también para estar atentos a qué es lo que pasa a mi alrededor, qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este sentido es clave muchas veces el rol de los líderes y las líderes, estar atentos a lo que sucede en mi equipo de trabajo para poder detener determinadas situaciones a tiempo, ¿no? Y actuar de manera acorde. Cuando como les comentaba,
aparte obliga a pensarnos en todo este ciclo de la vida de las personas dentro de la organización, porque pueden haber situaciones de violencia ya directamente desde el momento que hago un posteo y estoy discriminando y estoy dejando a un equipo afuera, a un grupo de personas afuera de este posteo, como cuando estoy haciendo la selección, el reclutamiento. En estas entrevistas de trabajo hemos escuchado también cientos de historias diferentes que se suceden en ese momento, de que esa persona quizás ni sabe a dónde tener que ir a hacer una denuncia, porque no está por ahí publicado en nuestra página web, por eso es clarísimo que cuanta más gente sepa mejor, para también nosotros enterarnos qué están pasando en esos momentos que son momentos claves. ¿Por qué el momento del reclutamiento, por qué el momento de la entrevista suele ser un momento tan clave? Porque también es un momento de mayor vulnerabilidad, donde hay una persona que está buscando trabajo y hay una otra que tiene el poder de dárselo o no. Entonces, los pedidos que haga esa persona que tiene más poder en ese momento de la entrevista terminan siendo justamente violentando y agrediendo, ¿no? Entonces, esto es clave para entenderlo desde este lugar. Y obviamente después se pueden replicar en otras instancias, tanto cuando estamos haciendo una evaluación de desempeño, en el clima, en nuestro día a día, en cuestiones más cotidianas, ¿no? Que ahí van los tan famosos micromachismos o microagresiones, que damos por sentadas, que entendemos que son de determinada manera y que por lo tanto no nos permiten o nos habilitan a vernos de una manera distinta. Ahí ahora les comparto que tiene el audio, ¿eh? ¿Yo qué tengo que ver? Ayer la vi llorando. Se le caían las lágrimas después de que él fue a verla. Trataba de secarse, disimulando, pero yo la vi. Y ella se dio cuenta de que la vi, de que vi todo. Antes, cuando apenas la asignaron a nuestro sector, una chica muy alegre, muy conversadora, muy simpática, pero se fue apagando. Se queda ahí quieta en la silla. Está todo el día esperando que termine su turno para irse. Y él como si nada. Hace 8 años que trabajo acá. Y ya lo vi hacer esto con varias empleadas. Todos sabemos que es un pesado con las chicas, es así, él es como, les hace chistes, se hace el gracioso, algún roce cuando pasa, una manito de más. La que puede se va o pide el traslado. Y la que no puede termina enfermándose hasta que la van. Pero yo ayer la vi llorando a esta chica. Yo hoy me desperté, no sé por qué, me desperté pensando en eso, en ella, en él. Me desperté pensando en mí. ¿Hace cuánto que veo esto? ¿Hace cuánto que sé que pasa esto? ¿Por qué no hago nada? No. Convivo con mujeres que la pasan mal todos los días de su vida en el trabajo por alguien que las acosa. Y no hago nada. Me estaba afeitando cuando pensaba esto. Y me vi en el espejo y me di vergüenza. Vengo de Recursos Humanos. Les dije que en mi sector tenemos un problema de acoso. Dije tenemos, porque el problema es de todos. Quedaron en citarlo. No es verdad que no lo vemos. Pasa frente a nuestros ojos todos los días. ¿Y vos qué tenés que ver? Si queremos espacios de trabajo libres de acoso, de discriminación hacia las mujeres, vos tenés que ver. Bueno,
Corto hasta ahí. Igual es interesante, este video se hizo específicamente pensando en las mujeres, ¿no? Porque de manera desproporcionada, que mismo el convenio aparece, y continuamente los datos de esto vamos encontrando, sucede en las mujeres. Es cierto que cuando estamos trabajando estas temáticas es para todos y todas, ¿no? Es decir, los varones también sufren violencia laboral, y en muchos casos no la dicen porque les da vergüenza, porque decir, como poder decir que les la están pasando, que alguna situación, sea de quien sea, de que venga, habla también de su masculinidad, entonces hay como hay ciertas trabas, pero entender que abordarla, tenemos que tener la clave de género seguro, para entender cómo se vinculan estas relaciones de poder, qué es lo que sucede, qué tenemos que hacer para que aquellos varones que estén pasando por situaciones también se sientan, tengan ánimos y puedan venir y contarlo, ¿no? Y no se lo guarden, y no sigan transitando estas, digamos, como se cuenta en el video, este día a día, ¿no? Algo, fíjense lo importante, que pasa una sola vez, que lo podemos ver inmediatamente y que alguno de nosotros tiene el poder de detenerlo, ayuda a que alguien esto no se lo extienda en el tiempo, ¿no? Por eso es tan importante esta diferencia que parece que es mínima, pero que es todo, que con que una vez pase ya es violencia, ¿no? Cerrando esta parte, así ya la dejo a María Angélica, nos parece clave como esta invitación primero a reflexionar, visibilizar nuestra propia violencia, ¿no? Cuando nosotros y nosotras estamos haciendo comentarios, estamos escuchando y viendo cosas en el entorno que pueden reforzar este tipo de comportamientos, que nosotros y nosotras dejemos de tolerarla, no solamente aquella que venga dirigida a nosotros, sino también animarnos a decir algo cuando la vemos a nuestro entorno, y obviamente a partir de ahí siempre brindar apoyo a quienes estén en estas situaciones. No podemos obligarlos a hablar, no podemos obligarlos a que vayan a hacer ellos una denuncia, porque son una situación muy privada, porque no quieren ponerse a veces en esos roles, pero bueno, lo que hay que entender en el espacio laboral es que la institución sí tiene una obligación para hacer algo y puede promover un cambio, ¿no? Distinto es con la violencia doméstica, que también está dentro del convenio y que justamente llama a las instituciones a hacer algo, pero acá es un espacio más de acompañamiento, porque hay que respetar el proceso de las víctimas. Pero en el caso de la violencia laboral, tenemos todo para hacer, y eso es súper interesante, porque es algo que se puede cambiar. Bueno, dicho esto, yo ahí termino, así que la dejo a María Angélica para que comente, y apago mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Georgina. Siempre es súper interesante escuchar la visión que tenés sobre todo y la claridad con la que exponés los temas de género. Muchas gracias a la Cámara por habernos invitado a participar de esta charla. Yo, mi formación no es Derecho Laboral, pero bueno, ante la convocatoria conversé mucho con mi socio, con Joaquín Carrillo, que él es el especialista en Derecho Laboral. Analizamos un poco todas las implicancias que tiene la ratificación del convenio con la OIT, y desde el punto de vista jurídico, que es un poco el espacio al que me voy a referir, ya que Georgina tocó muy en forma directa y esquemática lo que pasa a quien está sufriendo una situación de acoso, una situación de violencia, yo me voy a focalizar un poco más en la visión del empleador, ¿no? O de la empresa, para que haya un contrapeso. En la ley argentina, la ley de contrato de trabajo ya preveía, mucho antes de la ratificación de este convenio, a través del famoso artículo 75, el concepto y el criterio de la integridad psicofísica y de la dignidad de los trabajadores, ¿no? Y el derecho que tiene todo trabajador a poder desempeñar su trabajo y su función. La ley habla de un ambiente, o sea, que no tiene que ser un ambiente insalubre, ¿no? Un ambiente en el que le permita desarrollarse, en el que no sea acosado, que no sea violentado, que no sea discriminado. En muchas demandas laborales contra compañías o contra jefes o superiores, se ha planteado justamente este artículo, ¿no? El artículo 75. O sea que nuestra legislación está receptado mucho antes de la ratificación del convenio. Ahora, el convenio que se ratificó, si bien entra en vigencia en junio de este año, a los efectos de la ley argentina, en realidad podría
ya interponerse en demandas y demás, porque ha sido ratificado, y ahí la Argentina lo que ha asumido es el compromiso de que su legislación respete esos principios, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de esa ratificación y de la obligación que tenemos, es una norma que es vinculante para la Argentina, que los empleadores la tenemos que cumplir. Y aquí es donde hay una acción muy importante de parte de las empresas y los empleadores, que es fomentar dentro de las organizaciones esa cultura que parecería que tiene que darse por sentada, ¿no? De respeto, de no violencia, pero la creación de planes o de programas que se focalicen en estos aspectos, lo que van a permitir es que también el empleador pueda de alguna forma demostrar que está cumpliendo con esta normativa, que está brindando el espacio necesario para que la actividad laboral se pueda desarrollar en un ambiente que no sea insalubre, ¿no? En este sentido lo digo porque regularmente en los casos de, como pasa con la ley de responsabilidad de personas jurídicas, por ejemplo, con todos los sistemas de compliance de las compañías, cuando hay una demanda, nosotros tenemos que de alguna forma demostrar como empleadores o como jefes que se cumplieron con las medidas y que se hizo todo lo que estaba al alcance para que esas situaciones no sucedieran, o que existen mecanismos establecidos, claros y transparentes, para accionar cuando son detectadas esas situaciones de violencia o de acoso. Entonces, muchas veces, sobre todo en este tipo de casos, se puede invertir, ¿no?, la carga de la prueba. No solamente quien es el empleador va y denuncia, prueba que tiene el acoso, sino que el empleador va a tener que demostrar que eso no sucedió o que arbitró los medios necesarios para hacerlo. En ese sentido, incluso existen ya lineamientos que están establecidos por el Estado de cómo se tienen que, de los puntos que se tienen que contemplar en estos protocolos para proteger y para acompañar y para concientizar. En digamos, en este sentido, a mí me parece que un poco siguiendo lo que expuso Georgina, el punto fundamental es que todos esos procesos que las empresas van a implementar no terminen reacosando a la víctima, ¿no? O sea, que estos procesos de investigación y de denuncia lo que garanticen es que la situación se va a solucionar, que se va a acompañar, pero no someter de nuevo a quien ha sido víctima de acoso o de violencia a un proceso violento, ¿no? O que acose o que ponga en duda los dichos y demás. Es algo muy sensible y que, como decía bien Georgina, termina provocando también consecuencias negativas en la misma compañía, ¿no? Personal no motivado, personal que termina trabajando reglamento, que baja también su nivel de productividad, con lo cual, un poco como en el video que proyectaron, es una función de todos, ¿no? De primero tomar conciencia de que esas actitudes no se deben tener y no se deben permitir. Creo que en la idiosincrasia de algunos países hay cuestiones que más allá de machismo o no machismo, están internalizadas culturalmente, ¿no? Hay una campaña que está circulando, yo la oí en la radio, que por ejemplo hay en una oficina, están hablando de fútbol y una chica dice, no, bueno, pero no sé, el delantero derecho estaba muy arriba, y entonces un hombre le dice, ah, ahora vos sos mujer y opinás de fútbol, ¿no? Que a lo mejor suena en el chiste, hace 10 años esa conversación no iba a tener una consecuencia, pero que hoy se percibe de una forma distinta. Entonces hay una cuestión de tomar conciencia y también de generar desde las empresas ese entorno y ese ambiente para concientizar y solucionar y poder intervenir, ¿no? Cuando eso sucede. De hecho, un montón de capacitaciones en los temas de género y en los temas generales de discriminación, porque el convenio y esa ratificación, igualmente que la ley laboral, no es que solamente es en cuestiones relacionadas con las mujeres, ¿no? Es conceptos generales de violencia
de acoso. Yo un poco desde la experiencia que he tenido, que suelo ser la única mujer en grupos de hombres, realmente he tenido la suerte que quienes me han acompañado en cargos de dirección o mis socios son personas que respetan la diversidad, que en esa diversidad encuentran una base de innovación, que dan lugar a que uno pueda crecer, y me he encontrado como una cosa como la otra, ¿no? Con hombres súper generosos que han aportado lo necesario para que uno pueda crecer al mismo ritmo que ellos. Y me parece que también es súper importante que como mujeres también demos ese lugar a otras mujeres, y que abramos esos caminos en los cuales cuando como mujeres llegamos a los puestos de decisión, o los puestos de toma de decisión o de poder, no quedarse, ¿no?, ahí, sino ir abriendo el camino y abrir herramientas y caminos para que otros también puedan llegar, ¿no? No es solamente llegar y quedarse ahí, sino es seguir trabajando para que eso se empiece a multiplicar. Y creo que si bien la ratificación es un paso muy importante, no hay que esperar a junio del 2021 para ir poniendo en marcha todas estas cuestiones. Me parece que es fundamental y que tiene que ser muy concientizado por las empresas, que los protocolos y los procesos para concientizar, para educar y para prevenir tienen que estar establecidos, funcionan como doble vía, ¿no?, de resguardo para los empleados, pero también de resguardo para los empleadores ante esas situaciones. Y ya que estamos en la Cámara China, cuando empecé a pensar un poco cómo abordar este tema, hay una frase que a mí siempre me llamó la atención, que es del fundador de la República Popular China, que cuando se funda la República Popular China, mediados del siglo XX, ya se tenía muy presente cuál era en China el valor de las mujeres, ¿no? Y hay una frase que a mí me parece preciosa, que es, o sea, él decía que la mujer sostiene la mitad del cielo, porque con la otra mano sostiene la mitad del mundo. Y creo que es, de alguna forma, una metáfora de la necesidad que tenemos de igualdad de oportunidades, y del rol que cada uno cubre, ¿no? O sea, esta cuestión tan binaria de hombre-mujer, creo que tenemos que ir mutando a cuestiones en las que en los trabajos sean valoradas las capacidades, por la idoneidad y por la igualdad de oportunidades frente a esa misma capacidad, ¿no?, que es a lo que tenemos que apuntar. No, hasta acá ha sido mi reflexión, porque la verdad la presentación de Georgina ha sido muy completa de los puntos básicos que tiene el convenio, y creo que la Argentina ha sido pionera en estos temas desde el punto de vista laboral, a diferencia de otras jurisdicciones, que la ratificación del convenio lo que hace es reafirmar esos principios en los que la Argentina ya ha basado su legislación, y que bueno, y que ahora viene esta segunda etapa, ¿no?, en la cual tenemos que apuntalar y concientizar más para que estas cosas no sucedan.